Mi hija se casó con un joven millonario. Todo el mundo los admiraba. ¡Qué pareja tan perfecta! En la boda, durante nuestro baile, ella deslizó discretamente un sobre en el bolsillo de mi saco y susurró: «Papá, por favor, ayúdame». Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El tenedor se detuvo a medio camino de la boca de Maximiliano. Mi futuro yerno estaba mirando nuevamente la pared de mi sala de estar, sus ojos siguiendo la esquina donde guardaba mi escritorio. «¿Sabes, Héctor?», dijo, dejando el tenedor con precisión teatral. «Con tus ahorros de jubilación simplemente sentados en alguna cuenta bancaria sin ganar nada, podría mostrarte oportunidades reales. Mis conexiones en tecnología financiera podrían triplicar tus ganancias». Mi hija Valeria, sentada a su lado en mi mesa del comedor, se movió incómoda. Su mano buscó su vaso de agua. Sonreí de la manera en que había aprendido a sonreír durante 40 años de ver a la gente tratar de venderme falsificaciones. «Es muy amable de tu parte, Maximiliano, pero a mi edad, prefiero lo aburrido y seguro». Él se rió, demasiado fuerte para mi pequeño comedor en este barrio tranquilo de la ciudad. Aburrido y seguro. Ese es exactamente el problema con tu generación. El dinero debería trabajar para ti. Hace 6 meses, Valeria lo había traído a casa por primera vez. Recordé estar parado en la misma puerta, viéndolo estacionar su costoso auto eléctrico con un drama innecesario, el cromo brillando como una promesa. Él había estrechado mi mano con el entusiasmo de un político, su reloj atrapando la luz. Marca costosa, sin rasguños, recién salido de la tienda. Mientras Valeria preparaba café, yo lo había observado inspeccionar mi casa de la manera en que los tasadores de subastas examinan las ventas de patrimonio, catalogando y calculando. Es un exitoso emprendedor de tecnología financiera. Me había susurrado Valeria en la cocina con los ojos brillantes de esperanza. Tiene una oficina en el distrito financiero. Yo había asentido, notando cómo su traje de diseñador colgaba demasiado perfectamente, sin desgaste en los puños. Dinero nuevo tratando de parecer dinero viejo, excepto que Maximiliano no tenía ninguno de los dos. Ahora, 2 semanas antes de su boda, se reclinaba en mi silla como si ya fuera el dueño. «Hablo en serio, Héctor. Podrías estar ganando dinero real en lugar de hacer consultorías por lo que sea que cobres. ¿Qué es? Como $50 la hora». El rostro de Valeria se sonrojó. «Maximiliano, solo digo que mi papá ha trabajado duro toda su vida. Se merece mejores rendimientos». Me levanté recogiendo los platos con calma deliberada. «¿Alguien quiere más vino?». Maximiliano se disculpó para ir al baño. Observé su reflejo en la ventana oscura mientras se detenía junto a mi escritorio, con su teléfono fuera, buscando un ángulo de los papeles que dejé visibles deliberadamente. Estados de cuenta de mi cuenta corriente, la que mostraba un saldo cómodo pero poco impresionante. No fotografió el estante de arriba, donde mi álbum de sellos postales estaba descartado como el pasatiempo de un anciano. Cuando regresó, Valeria me estaba ayudando en la cocina. A través de la puerta parcialmente abierta, lo escuché en su teléfono. $85,000 para una boda, dijo, su voz llevando esa satisfacción particular de alguien que cree que se está saliendo con la suya. El viejo está cargado de dinero. Una pausa. Natalia, probablemente. Su hermana, la nueva mejor amiga de mi hija. «Solo ten paciencia», confirmó una voz de mujer a través del altavoz. «Valeria es la clave». «Lo sé», dijo Maximiliano. «Ella confía en mí completamente». Enjuagué un plato, el agua corría fría sobre mis manos. Valeria se reía de algo en su teléfono, ajena, feliz. Yo había gastado $85,000 en su boda, en aquel exclusivo resort del Valle de los Viñedos, porque ella había mirado las fotos del lugar con tanta alegría. Había firmado cheques para mejoras, para los contactos de proveedores de Natalia, para cada sugerencia que hacía Maximiliano, mientras él y su hermana intercambiaban miradas que se suponía que yo no debía notar.
Después de que se fueron, con Valeria abrazándome en la puerta con calidez genuina, me senté solo con mi colección de sellos. El Penny Black, bajo mi lupa, valía $180,000 por sí solo. La colección completa, reunida durante 30 años como HA en el mercado internacional de arte y coleccionables, valía $8 millones. Maximiliano había mirado estos álbumes una vez, hizo un comentario despectivo sobre sellos viejos y nunca volvió a mirar. Saqué mi teléfono, busqué el número de Adriana. Mi vieja amiga y abogada contestó al segundo timbre. Héctor, es tarde. Necesito que estés atenta sobre alguien, dije. No preguntes por qué todavía, solo escucha. ¿Quién? Maximiliano. Dice que es un emprendedor de tecnología financiera con una oficina en el distrito financiero. Adriana se quedó callada por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado al modo abogado. Haré algunas llamadas. Colgué. Volví a mis sellos. 40 años en el mundo del arte me habían enseñado a detectar una falsificación desde el otro lado de la habitación. La actuación de Maximiliano era buena, pero no tan buena. La pregunta no era si era un fraude. La pregunta era qué buscaba exactamente. Pensé en el mensaje de texto de Valeria de más temprano. Papá, soy tan feliz. La boda era en 2 semanas. Podía detenerla ahora, confrontarlos, terminar con esto. Pero había aprendido paciencia en mis años de adquirir piezas raras. No te lanzas a la primera oferta. Esperas, observas, dejas que la otra parte revele su mano completa. Cerré el álbum de sellos, mi mano descansando sobre millones de dólares que Maximiliano había descartado como inútiles. Lo que fuera que estuviera planeando, dejaría que se desarrollara, el tiempo suficiente para ver la imagen completa. Entonces, actuaría. El juego ya estaba en movimiento. Maximiliano simplemente no sabía que estaba jugando contra un maestro. El resort en el Valle de los Viñedos parecía sacado de una revista de bodas. Todo robles y caminos de piedra con vistas a los viñedos que se extendían hacia las colinas. El sol de marzo se filtraba a través de las hojas, cálido pero no caliente, un clima perfecto que el dinero no puede comprar, pero que la suerte, a veces, provee. 180 invitados llenaban el salón de recepción, copas de champán atrapando la luz, risas elevándose en olas que deberían haberse sentido alegres. Yo estaba parado en el borde de la pista de baile, mirando a mi hija Valeria con su vestido de novia, y sentí lo incorrecto de todo, asentarse en mi pecho como una piedra. Se veía hermosa, radiante incluso. El vestido le quedaba perfecto. Su cabello recogido de la manera que había planeado durante meses. Pero cuando la banda comenzó a tocar y los invitados despejaron la pista para nuestro baile de padre e hija, vi lo que nadie más vio. Sus manos temblaban mientras las colocaba sobre mis hombros. «Papá», susurró, su sonrisa congelada para las cámaras. Tomé su mano. Comencé la rotación lenta que se esperaba de nosotros. 200 ojos mirando. $85,000 creando este momento perfecto, y los dedos de Valeria temblando contra los míos, como alas de pájaro. Se inclinó cerca, su voz apenas audible sobre la música. «Léelo cuando estés solo, por favor, papá». El sobre se deslizó en el bolsillo de mi saco tan suavemente que casi no me di cuenta. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Desesperada, disculpándose, aterrorizada. Seguí bailando, seguí sonriendo, terminé la canción. Luego besé su frente y caminé con pasos medidos hacia el baño, mi corazón martillando contra mis costillas. El seguro hizo clic. Apoyé mis manos en el mostrador de mármol. Saqué el sobre con dedos que se habían vuelto repentinamente fríos. Papelería del hotel. La letra de Valeria temblorosa pero clara. «Papá, ayúdame». Hace 3 días, escuché a Maximiliano por teléfono con Natalia. Dijo que se casa conmigo por tu dinero, que soy un blanco fácil, y que después de la boda, me convencerá de ponerte en un asilo de ancianos para acceder a tus ahorros. No sabía qué hacer.
Todo está pagado, todos están aquí. Por favor, detén esto. Lo leí 2 veces. En el espejo, mi reflejo cambió. Algo se movió detrás de mis ojos. Una dureza que no había estado allí en 15 años. No desde que me alejé de las negociaciones brutales del mundo del arte. Y elegí una vida tranquila por el bien de Valeria. Recordé haberle enseñado a bailar cuando tenía 7 años. Sus pequeños pies equilibrados sobre mis zapatos, confiando en mí para mantenerla segura. Esa confianza nunca había vacilado, ni cuando su madre se fue, ni a través de todos los años de vida modesta, mientras ocultaba lo que realmente tenía. Ni siquiera ahora, cuando podría haber corrido. Podría haber cancelado todo ella misma. Ella había confiado en mí para protegerla, una vez más. Doblé la nota con movimientos precisos. La guardé de nuevo en mi bolsillo. Enderecé mi corbata. Cuando abrí la puerta del baño, era alguien diferente. Alguien a quien Maximiliano debería haber investigado con más cuidado. El salón de recepción zumbaba con conversaciones y el tintineo de copas. Encontré a Maximiliano en el bar, rodeado de 3 amigos en smokines alquilados, todos riéndose de algo que acababa de decir. Dinero del viejo bien gastado, ¿verdad? La voz de Maximiliano se elevó sobre la multitud. Al menos el licor gratis es de primera calidad. Sus amigos se rieron. Uno de ellos le dio una palmada en el hombro. Eres terrible, Maximiliano. Soy inteligente, dijo Maximiliano sonriendo. Hay una diferencia. Le doy 6 meses antes de que tengamos acceso total a sus cuentas. Valeria firmará cualquier cosa que le pida. Yo estaba parado a 3 metros detrás de él. Varios invitados me habían notado, sus expresiones cambiando de diversión a incomodidad. Maximiliano no vio cambiar sus caras, demasiado borracho con su propia astucia y el whisky caro. Caminé hacia el escenario donde la banda se había instalado. El micrófono estaba allí, esperando. Lo levanté. La música se detuvo, a mitad de una nota. El silencio se estrelló sobre el salón de recepción como una ola. Esta boda se cancela. Mi voz salió tranquila, fría, absoluta. Inmediatamente, 180 rostros se volvieron hacia mí. La confusión de Maximiliano fue casi cómica. Su boca abierta, la copa a medio camino de sus labios, su cerebro tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Tengo información que hace imposible este matrimonio. Dejé que las palabras colgaran allí, dejé que se asimilaran. Valeria, ven conmigo. Espera, ¿qué? El rostro de Maximiliano se quedó sin color. Héctor, ¿no puedes simplemente...? Lo miré. ¿Solo lo miré? Él dejó de hablar. Natalia apareció junto a su hermano, su mano agarrando su brazo, su expresión congelada en horror. Ella sabía. De alguna manera sabía que yo lo había descubierto. Valeria ya se estaba moviendo hacia mí, su vestido crujiendo, lágrimas corriendo por su rostro. Extendí mi mano, ella la tomó. Caminamos a través de 180 invitados atónitos. Los teléfonos estaban saliendo ahora, cámaras capturando todo. La voz de Maximiliano se elevó detrás de nosotros, balbuceando protestas que no convencieron a nadie. Valeria, Valeria, espera. Tu padre está confundido. Él no entiende. Natalia les hizo algo. Cállate. No lo empeores. ¿Cómo podría ser peor? Él sabe. De alguna manera, él sabe. El aire del estacionamiento nos golpeó fresco y limpio. Abrí la puerta de mi coche para Valeria. Miré hacia atrás una vez a la entrada del resort. Maximiliano irrumpió, Natalia tratando de tirar de él hacia atrás. Invitados saliendo con teléfonos levantados como testigos en la escena de un crimen. Conduje lejos. En el espejo retrovisor, Maximiliano de rodillas en el pavimento, la cara horrorizada de Natalia, 180 personas viendo colapsar su mundo. Valeria lloraba en silencio en el asiento del pasajero. Me acerqué, apreté su mano. Todo va a estar bien, mi amor, dije simplemente. Pero primero, necesitan entender que cometieron un error muy grave. El coche giró hacia la autopista, dejando atrás el valle.
Me desperté a las 5 de la mañana siguiente. Mi habitación aún oscura. Valeria estaba dormida al final del pasillo en su habitación de la infancia, la que había mantenido exactamente como la dejó cuando se mudó a los 25. Hice café en la cocina silenciosa, los movimientos rituales automáticos, mientras mi mente catalogaba lo que debía suceder a continuación. Maximiliano había intentado estafar a mi hija, había planeado institucionalizarme. La boda me había costado $85,000 que nunca volvería a ver. Me senté en mi escritorio, saqué la nota de Valeria de ayer, la leí una vez más. El papel temblaba ligeramente en mi mano, no por miedo, sino por una furia controlada que necesitaba dirección, necesitaba propósito. Envié un mensaje de texto a mi abogada y vieja amiga, Adriana. Necesito verte. Esta mañana, urgente. Su respuesta llegó en 2 minutos. Mi oficina, 9 a.m. El bufete de abogados de Adriana ocupaba el 15º piso de un edificio en la calle principal del distrito financiero. La conocía desde hacía 30 años, desde que era una asociada junior, y yo estaba construyendo mi colección de arte bajo un seudónimo. Ella me había ayudado a estructurar mi anonimato cuando decidí retirarme de ese mundo, para vivir tranquilamente por el bien de Valeria. Su oficina de la esquina daba a la bahía, la luz de la mañana volviendo el agua plateada. Ella se puso de pie cuando entré, su expresión ya seria. Adriana tenía excelentes instintos para leer emergencias. Le entregué la nota de Valeria sin preámbulos. La leyó 2 veces, su mandíbula apretándose. Abuso financiero de ancianos. Eso es un delito grave. Pero necesitamos pruebas más allá de esta nota. Necesitamos saber con quién estamos tratando. Por eso estoy aquí. Necesito todo sobre Maximiliano y su hermana Natalia. Adriana sacó un blog legal. Comenzó a escribir. Empezaré con registros públicos, casos civiles, informes de crédito donde sean accesibles. Pero Héctor, si esto se vuelve legal, hay medidas de protección que deberíamos implementar inmediatamente, para ti y para Valeria, cueste lo que cueste. Me miró y vi reconocimiento en sus ojos. Recordaba quién era yo realmente, lo que realmente valía. Eligieron al objetivo equivocado. Sí, dije, lo hicieron. Esa tarde caminé a la casa de mi vecino, don Arturo. Arturo tenía 70 años, retirado del periódico más importante de la ciudad, después de 40 años de periodismo de investigación. Jugábamos ajedrez todos los miércoles por la noche. Lo habíamos hecho durante la última década. Abrió la puerta con su cardigan habitual, las gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Héctor, te ves terrible. ¿Puedo pasar? Sobre el té en su sala de estar abarrotada, libros por todas partes, periódicos viejos apilados en las esquinas, le conté todo, no sobre mi riqueza oculta, solo lo básico. Maximiliano había intentado estafar a Valeria, planeado manipularla para ponerme en un asilo. El desastre de la boda. Los instintos de reportero de Arturo se activaron de inmediato. Sus ojos se agudizaron, su postura se enderezó. Dame 3 días. Si hay trapos sucios, los encontraré. Arturo, no puedo pagarte. Me restó importancia con un gesto. ¿Crees que cobraría por esto? Un mocoso intenta institucionalizar a mi compañero de ajedrez. Todavía tengo fuentes en todas partes. Contactos en los tribunales, acceso a registros financieros. Esto es lo que hago. Las siguientes 2 semanas se movieron con una eficiencia brutal. Adriana llamó el 4.º día. Maximiliano tiene 3 préstamos comerciales pendientes por un total de $1,500,000, todos con diferentes instituciones. Arturo pasó el 7.º día con una impresión de un contacto en Nevada. Deudas de casino en la ciudad del juego, $800,000 a través de una línea de crédito de alto riesgo que incumplió. Adriana de nuevo, día 9, gravámenes fiscales de la oficina de impuestos, $300,000. Y Natalia tiene $400,000 en deudas de negocios inmobiliarios fallidos. Arturo entregó su expediente completo el día 12, poniendo la carpeta manila en mi mesa de la cocina con satisfacción.
El auto costoso, arrendado. La oficina del distrito financiero. $500 al mes por un escritorio compartido. Su empresa emergente se declaró en bancarrota hace 14 meses. Y aquí está la parte interesante. Estuvo comprometido hace 2 años con una mujer de una familia rica de una zona exclusiva. El compromiso terminó repentinamente con un acuerdo sellado. Abrí la carpeta, estudié la documentación, registros fiscales, archivos comerciales, documentos judiciales, informes de crédito obtenidos a través de los diversos canales legítimos de Arturo. La vida fraudulenta completa de Maximiliano expuesta en 50 páginas. Hay un patrón, dije en voz baja. Oh sí, esta no es su primera vez. ¿Quieres que indague más profundo? Todavía no. Déjame pensar cómo usar esto. A mediados de abril, me senté en mi oficina en casa con carpetas de evidencia esparcidas por mi escritorio. Adriana visitó esa noche con estrategias legales, órdenes de restricción, documentación de fraude, medidas de protección para mis activos. Arturo me había traído información de contacto de sus antiguos colegas, que todavía trabajaban en los periódicos del área, personas que se especializaban en historias de fraude empresarial. Estudié la foto de Maximiliano de una impresión de redes sociales que Arturo había incluido. Joven, guapo, sonrisa confiada. La sonrisa de alguien que pensaba que era más inteligente que todos a su alrededor. «Pensaste que yo era solo un anciano con algunos ahorros», le dije a la foto. «Gran error». Valeria apareció en la puerta con té. «¿Papá? Has estado aquí por horas». Cerré las carpetas. Solo algo de papeleo. Ella puso la taza a mi lado, vaciló. «¿Estás bien? Has estado tan callado». «Estoy reuniendo información, hija. Cuando te mueves contra alguien, necesitas saber todo». ¿Moverse en contra? ¿Qué estás planeando? Miré a mi hija, 33 años, maestra de escuela, amable y confiada, y herida por alguien que había usado esas cualidades en su contra. Justicia, dije simplemente. Trató de usarte, trató de enjaularme. Eso requiere consecuencias, pero primero, necesito la imagen completa. Ella asintió lentamente. Besó la parte superior de mi cabeza. Me dejó con mi trabajo. Abrí mi computadora portátil. Saqué un correo electrónico que había redactado antes. Sebastián, vicepresidente del banco, alguien a quien ayudé hace años a autenticar una obra de arte disputada para las tenencias de arte del banco. Hora de cobrar ese favor. Escribí con cuidado. Sebastián, espero que estés bien. Me pregunto si podrías revisar alguna información preocupante sobre documentación de préstamos potencialmente fraudulenta. Adjunté un archivo que Arturo había preparado. Solo hechos, sin acusaciones. Lo envié. Mi teléfono vibró. El número de Maximiliano. Otro intento de llamar a Valeria. Lo vi sonar hasta el buzón de voz. Déjalo preguntarse, déjalo preocuparse. La trampa estaba puesta. Mañana, la primera pieza caería. 4 días después de nuestro periodo de investigación, el timbre sonó a las 10 de la mañana. Revisé la cámara en mi teléfono. Maximiliano estaba en mi porche con flores de supermercado, del tipo barato envuelto en celofán. No los arreglos costosos que había traído cuando cortejaba a Valeria. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. «Héctor». Su sonrisa parecía ensayada. «Creo que ha habido un terrible malentendido. Lo que sea que escuchaste, lo que sea que Valeria dijo, podemos solucionar esto. Amo a tu hija». «Ningún malentendido», dije, mi voz plana y fría. «Nada que solucionar. Sin segundas oportunidades. No vuelvas». Cerré la puerta. A través de la ventana lo vi quedarse allí durante 1 minuto completo. Su rostro pasando por confusión, ira, cálculo. Estaba sudando a pesar de la mañana fresca. Su ropa parecía más barata también. Las etiquetas de diseñador reemplazadas con marcas de grandes almacenes. La presión ya se estaba mostrando. El 15 de abril llegó con perfecta ironía. Día de impuestos. Apropiado para un hombre con $300,000 en gravámenes fiscales.
Sebastián en el banco había revisado mi información preocupante e hizo consultas discretas a las 3 instituciones crediticias que le habían dado a Maximiliano sus préstamos iniciales. Las 3 descubrieron simultáneamente que las solicitudes de préstamo de Maximiliano contenían declaraciones de ingresos fabricadas y documentos fiscales falsificados. 3 cartas certificadas llegaron al buzón de Maximiliano a la vez. No estuve allí para verlo, pero la fuente de Arturo en uno de los bancos describió las llamadas telefónicas que siguieron. La voz de Maximiliano elevándose de la confusión al pánico, exigiendo hablar con los supervisores, insistiendo en que debía haber un error. No hubo errores. Solo $2.300.000 en préstamos siendo cobrados inmediatamente, plazo de 30 días, o enfrentar acciones legales y procedimientos de bancarrota. Maximiliano llamó a Natalia desde el estacionamiento del banco. El contacto de Arturo lo escuchó gritando a su teléfono a través de las puertas de vidrio. Esa noche, Natalia apareció en mi puerta. No contesté. Solo observé a través de la cámara mientras tocaba el timbre repetidamente, finalmente dejando una nota escrita a mano encajada en el marco de la puerta. Necesitamos hablar sobre el futuro de Valeria. Esto es entre adultos. La partí por la mitad. La tiré a la basura. Al día siguiente, un consejo anónimo llegó al antiguo colega de Arturo en la sección de negocios del periódico local. Solo información sobre patrones preocupantes en el financiamiento local de empresas emergentes y autoridades revisando solicitudes de préstamos potencialmente fraudulentas en el sector de tecnología financiera. Lo suficientemente vago para ser legal, lo suficientemente específico para que la gente en el círculo de Maximiliano conectara los puntos. Su reunión programada con un inversionista potencial fue cancelada por mensaje de texto. Su gerente de espacio de trabajo compartido envió un correo electrónico, revisando los acuerdos de arrendamiento debido a quejas de miembros. La compañía de arrendamiento del auto envió un aviso de pago atrasado. Su pago automático había rebotado. Todo se estaba cerrando. Mantuve mi rutina normal. Caminatas matutinas por el gran parque. Ajedrez con Arturo los miércoles por la noche. Cocinar la cena para Valeria, que estaba recuperando lentamente su equilibrio. Arturo pasó el sábado con actualizaciones, hablando en voz baja mientras Valeria estaba en la ducha. ¿La oficina de la empresa de tu amigo? Le pidieron que desalojara. Demasiadas quejas de otros miembros sobre sus prácticas comerciales. Las noticias viajan rápido en las comunidades de pequeñas empresas, dije, especialmente cuando alguien se asegura de que viajen. Los ojos de Arturo brillaron. ¿Quieres que presione más fuerte? No. Deja que se desarrolle naturalmente. La desesperación hace que la gente sea descuidada. Cometerá errores. Esa noche, Valeria y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con té. Había estado callada todo el día, mirando su teléfono ocasionalmente, como si esperara que sonara. Maximiliano vino la semana pasada, ¿verdad?, preguntó. La cámara del timbre grabó algo. Lo hizo. Lo envié lejos. ¿Cómo te sientes al respecto? Se quedó callada por un momento. Aliviada, también triste. Realmente pensé... Sacudió la cabeza. Pero escuché lo que le dijo a Natalia. Sé lo que planeaba. Me incliné sobre la mesa. Apreté su mano. Fuiste amable, hija. Él se aprovechó. Eso queda en él, no en ti. Recuérdalo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Maximiliano y Natalia estaban cayendo en espiral. Arturo tenía un contacto en el edificio de apartamentos de Maximiliano, un trabajador de mantenimiento que ocasionalmente escuchaba conversaciones a través de paredes delgadas. Maximiliano caminando por su sala de estar a medianoche, la voz de Natalia aguda por el estrés. Calculador afuera. Facturas esparcidas sobre su mesa, mostrando matemáticas imposibles. 3 instituciones separadas, había dicho Natalia. El mismo día. Alguien hizo que esto sucediera. ¿Quién? ¿El viejo? La risa de Maximiliano fue frágil. Es un consultor jubilado que vive en un barrio sencillo. ¿Qué poder tiene? ¿Qué sabemos realmente sobre él? Lo investigué. Los registros públicos muestran una pensión modesta,
seguridad social, pequeños ingresos de consultoría. Vive en una casa que vale tal vez 800,000. Él no es nadie. Pero la duda se estaba infiltrando. Podía sentirlo. La forma en que sientes que cambia el clima. Decidieron contraatacar. Demandarme por daños emocionales, por la boda cancelada. Idea de Natalia, probablemente. Ella era ligeramente más inteligente que su hermano. Llegarán a un acuerdo para evitar la publicidad, había dicho ella. Conseguimos algo. Pagamos las deudas. Maximiliano había aceptado de inmediato. Sí, es viejo. Cederá, error de cálculo fatal. El correo electrónico de Adriana llegó un martes por la noche. Te están demandando. Abrí el archivo adjunto. Maximiliano buscaba $500,000 en daños emocionales y salarios perdidos por la boda cancelada. Natalia había agregado su propio reclamo por $100,000 en honorarios de planificación de bodas perdidos y daño a la reputación. Empecé a reírme. Realmente riendo. Un sonido que se sentía extraño después de semanas de tensión controlada. Valeria apareció en la puerta de mi oficina, preocupada. ¿Papá? Levanté la vista, limpiándome los ojos. Acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Me están llevando a la corte. Su rostro cayó. Eso no es gracioso. No te preocupes. Todavía estaba sonriendo. Trajeron un cuchillo a un duelo de armas de fuego. Y ni siquiera saben que estoy armado. Reenvié la demanda a Adriana con una línea. Hora de mostrarles con quién están tratando. Su respuesta llegó de inmediato. Finalmente. He estado esperando esto. Cerré mi computadora portátil, miré alrededor de mi modesta oficina. El grabado de Keith Haring en la pared. Valeria pensaba que era un póster. No sabía que era un original que valía más que todos los reclamos de daños de Maximiliano. Mi colección de sellos y álbumes. Mañana, la verdadera pelea comenzaría. Y Maximiliano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que venía. Valeria había estado viviendo conmigo durante casi un mes. Se movía por mi casa como un fantasma, callada y retraída, procesando todo lo que había sucedido. Le di espacio, cociné comidas que apenas tocaba y esperé. Una tarde, se sentó frente a mí en la mesa del comedor. El sol se estaba poniendo a través de la niebla, proyectando todo en una luz gris azulada. «¿Papá?», dijo en voz baja. «¿Quieres saber exactamente lo que escuché? ¿La conversación completa?» Dejé mi té. «Solo si estás lista para contármelo». Ella asintió, sus manos envueltas alrededor de su propia taza como si tuviera frío. «Necesito decirlo en voz alta. Necesito que entiendas por qué no pude seguir adelante con eso». «Te escucho, mi vida». Ella respiró hondo. 3 días antes de la boda, estaba en el departamento de Maximiliano. Estábamos finalizando detalles de último minuto. Asignación de asientos, cronograma. Fui a ducharme. Su voz bajó. Maximiliano pensó que no podía escucharlo. Estaba en altavoz con Natalia. Escuché todo a través de la puerta del baño. Me quedé muy quieta. Dijo, «El viejo tonto gastó 85,000 en esta boda. ¿Te imaginas cuánto más tiene guardado?» La voz de Valeria se quebró ligeramente. «Te llamó tonto, papá». «Déjalo», dije en voz baja. «Los tontos son subestimados. Eso funciona a mi favor». Ella continuó, las palabras saliendo más rápido ahora como si necesitara expulsarlas. Natalia preguntó si simplemente entregarías el dinero. Maximiliano se rió. Dijo, «No directamente, pero Valeria lo hará. Después de la boda, la convenzo de que papi se está volviendo demasiado viejo para vivir solo. Problemas de memoria, preocupaciones de seguridad, ya sabes el guión. Asilo de ancianos, tutela financiera completa a través de Valeria. Ella me ama. Firmará cualquier cosa que le pida. Acceso a sus cuentas. Hecho». Mi mandíbula se apretó, pero no interrumpí. Natalia preguntó qué pasaría si luchabas contra eso. Maximiliano dijo, «Entonces contratamos abogados. Audiencia de competencia.
El tipo tiene 65 años, vive solo, sin otra familia. Caso fácil. Valeria me da poder notarial. Estamos hechos. Valeria estaba llorando ahora en silencio. Me quedé parada en esa ducha, papá. El agua se enfrió. Y escuché al hombre que amaba planear enjaularte como a un animal, usarme para hacerlo. Me moví alrededor de la mesa, la acerqué. Ella sollozó contra mi hombro. El primer llanto real que se había permitido desde el desastre de la boda. Los siguientes 3 días fueron los peores de mi vida. Susurró cuando pudo hablar. No podía decirle a nadie. Todo estaba pagado, todos venían. Estabas tan feliz por mí. Seguía pensando que tal vez había escuchado mal. Tal vez había alguna explicación, pero lo sabía. Sabía lo que era. Nos salvaste a ambos, dije firmemente. Fuiste valiente cuando más importaba. Ella se apartó, limpiándose los ojos. Esa nota. La escribí una docena de veces. El baile era mi única oportunidad. Sabía que si alguien podía arreglar esto, eras tú. Nos sentamos en silencio por un momento. Entonces, tomé una decisión. Valeria, hay algo que deberías saber sobre mí, sobre quién era yo antes de que nacieras. La llevé a mi estudio, una habitación en la que rara vez entraba, respetándola como mi espacio privado. Abrí un gabinete, revelando certificados de autenticación, documentos de seguro, registros de subastas. Durante 25 años, fui conocido como H.A. en el mundo del arte, un comerciante y coleccionista legendario. Construí una de las colecciones privadas de arte moderno más valiosas de la costa oeste. Ella miró los documentos, sin entender todavía. Señalé el grabado de Haring sobre la chimenea. Eso no es un póster. Es un original. Vale alrededor de $2,5 millones. Sus ojos se abrieron de par en par. Abrí los álbumes de sellos en mi estante. Esta colección vale 8 millones. El valor total de todo lo que poseo, incluidas algunas piezas en almacenamiento, supera los 50 millones de dólares. Valeria se sentó pesadamente en la silla de mi escritorio. ¿50 millones? Después de que tu madre falleció, elegí vivir modestamente. Quería que crecieras normal, no consentida, no como un objetivo. Sonreí sin humor. Aunque te convertiste en uno de todos modos. Ella comenzó a reír, un sonido ligeramente histérico mezclado con lágrimas. Iba a robarte. Pensó que tenías tal vez $500,000 ahorrado, y en realidad tienes considerablemente más. Sí, no tiene idea de con quién está tratando realmente. Todavía no, dije. Pero lo sabrá. Cuando sea el momento adecuado, todos lo sabrán. Ella me miró con nuevos ojos, viendo no solo a su padre, sino a alguien completamente diferente. Alguien capaz de cosas que nunca había imaginado. ¿Qué vas a hacer? Pensé en la voz de Maximiliano en esa grabación, planeando encerrarme, planeando usar el amor de mi hija como un arma. Lo que debería haber hecho en el momento en que sospeché que algo andaba mal. Voy a asegurarme de que nunca intente esto con la familia de nadie más. Y voy a enseñarles a ambos que la sabiduría vence a la juventud cada vez. ¿Cómo puedo ayudar? Sonreí. Documenta todo. Si te contacta, grábalo si es legal, o escribe exactamente lo que se dijo. Ya empecé. Después de la boda, llamó 5 veces antes de que lo bloqueara. Guardé los correos de voz, los mensajes de texto también. Inteligente. Eso es exactamente lo que necesitamos. Eres más fuerte de lo que crees, cariño. Ella me abrazó de nuevo, esta vez no llorando sino feroz. Papá, lo siento. Lo traje a nuestras vidas. ¡Para! Te enamoraste de quien él fingía ser. Es un estafador profesional. Eso no es tu culpa. Pero, ¿y si intenta de nuevo con alguien más? La sostuve a distancia, la miré a los ojos. No lo hará. Para cuando termine, Maximiliano no podrá estafar ni a una galleta de la fortuna. Te lo prometo. Más tarde esa noche, después de que Valeria se hubiera ido a la cama,
Emocionalmente agotada pero también aliviada, me senté solo en mi estudio. Mi teléfono mostraba los mensajes de texto bloqueados de Maximiliano a Valeria, cada uno más desesperado que el anterior. El último enviado esa mañana. Valeria, por favor. Necesito hablar contigo. Tu padre no tiene idea de lo que comenzó. Yo también tengo derechos. Mi teléfono vibró. Correo electrónico de Adriana, enviado tarde. Aviso. Presentaron la demanda en tu contra hoy. Demanda por $500,000 por daños emocionales. Natalia agregó 100,000. Documentos adjuntos. Esto es realmente perfecto para nosotros. Abrí los archivos adjuntos. Leí la denuncia legal de Maximiliano. Lenguaje emocional sobre humillación pública traumática. Promesas rotas. Comportamiento irracional de un anciano. Lo leí 2 veces. Luego comencé a reír. Una risa real, genuina y oscura. Maximiliano pensó que amenazar con acciones legales asustaría a un anciano para que llegara a un acuerdo. Pensó que $500,000 me harían irme tranquilamente. No tenía idea de que acababa de entregarme el arma perfecta. Reenvié los documentos a Arturo. Vas a disfrutar esto. Luego le envié un mensaje de texto a Adriana. Vamos a destruirlos. Me senté en una habitación que valía decenas de millones y pensé en un estafador que había intentado enjaular a un león. Mañana, el verdadero juego comenzaría. El notificador judicial llegó durante el desayuno. Documentos oficiales. Sobre grueso. Sello del Tribunal Superior. Maximiliano contra Héctor. Reclamo. $500,000 por imposición intencional de angustia emocional. Incumplimiento de promesa. Humillación pública. Anexo de Natalia. $100,000 por honorarios de planificación de bodas perdidos y daños profesionales. Valeria observaba nerviosamente mientras leía la denuncia. Yo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Llamé a Adriana. Me demandaron. Su voz era jubilosa. Lo sé. Ya tengo los documentos. ¿Puedes venir a mi oficina en 1 hora? Vamos a divertirnos un poco. En el bufete, la sala de conferencias de Adriana daba al distrito financiero. Torres de vidrio y acero extendiéndose hacia la bahía. Ella extendió la demanda de Maximiliano sobre la mesa pulida. Este es el mejor regalo que podrían habernos dado. Sus ojos brillaban con satisfacción profesional. Al presentar la demanda, abrieron la puerta para el descubrimiento de pruebas. Podemos citar todo: registros bancarios, comunicaciones, relaciones pasadas, y contrademandamos por abuso financiero de ancianos. Eso es un delito grave. ¿Qué tan rápido puedes moverte? Ya solicité una orden de restricción de emergencia esta mañana. Audiencias esta tarde. Al juez le va a encantar esto. Sacó la transcripción de la grabación de Valeria, la evidencia que Arturo había compilado. Documentación de las deudas de Maximiliano. Estamos contrademandando por 5 millones, dijo Adriana. Y sí, hablo en serio. Eso parece. Código de Bienestar e Instituciones. Abuso financiero de ancianos. Apuntar a alguien de 65 años o más. Las sanciones incluyen cargos penales, daños civiles hasta 3 veces el daño real, más honorarios de abogados. Tienes 65 años. Planeaba institucionalizarte por tu dinero. Lo tenemos en grabación. 5 millones es conservador. A las 3 de esa tarde, estábamos en el Tribunal Superior. Maximiliano y Natalia aparecieron con un abogado que parecía haber tomado el caso esa mañana. Traje barato, papeles desorganizados, el aire inconfundible de alguien dándose cuenta de que estaba superado. El juez revisó la presentación de emergencia de Adriana, la nota de Valeria, la transcripción de la conversación grabada, evidencia de las deudas de Maximiliano, solicitudes de préstamos fraudulentas, el patrón con su ex prometida anterior. El abogado de Maximiliano intentó argumentar que esto era una disputa familiar privada. La jueza lo interrumpió. Esto es un presunto abuso de ancianos. El Estado se toma esto en serio. Miró directamente a Maximiliano. Señor, he revisado la evidencia.
Su presunto plan para institucionalizar al señor Héctor para acceder a sus activos es profundamente preocupante. El abogado de Maximiliano balbuceó. Su señoría, eso está sacado de contexto. Abogado, tengo una transcripción de grabación. Asilo de ancianos, tutela financiera completa, acceso a sus cuentas. ¿Qué contexto hace que eso sea aceptable? Silencio. Eso pensé. Adriana se puso de pie, presentó nuestra contrademanda. Fraude. Intento de abuso financiero de un anciano. Imposición intencional de angustia emocional. Conspiración. 5 millones en daños. Más orden de restricción inmediata. 100 yardas de distancia mínima de Héctor y Valeria. El rostro de Maximiliano se quedó sin color. Natalia parecía que podría vomitar. La jueza dictaminó desde el estrado. Señorita Natalia, estoy otorgando una orden de restricción temporal, efectiva de inmediato. No deben contactar, acercarse a menos de 100 yardas o comunicarse de ninguna manera con Héctor o Valeria, pendiente de la audiencia completa. Esto incluye teléfono, correo electrónico, texto, redes sociales o contacto de terceros. La violación resultará en arresto inmediato. Miró sus papeles. Además, estoy programando una audiencia preliminar sobre la contrademanda para el 15 de mayo. Señor, dada la evidencia presentada, le aconsejo encarecidamente que asegure un asesor legal competente. Esto es serio. Maximiliano trató de hablar. He terminado, señor. Siguiente caso. Adriana y yo nos pusimos de pie. Maximiliano y Natalia permanecieron sentados, atónitos. Su abogado estaba tomando notas frenéticamente, finalmente entendiendo lo mal que había salido esto. Fuera del juzgado, el sol de primavera era duro después de la tenue sala del tribunal. Caminamos hacia el auto de Adriana. Maximiliano y Natalia emergieron momentos después, parados en los escalones del juzgado, exactamente a 100 yardas de distancia por ley. Podía verlos claramente. Maximiliano estaba en su teléfono, probablemente llamando a otros abogados. Natalia estaba llorando, la primera vez que la veía quebrarse. Me apoyé en mi bastón. No lo necesitaba, pero enfatizaba mi edad muy bien. Luego me volví, los miré directamente a través de la plaza. Hice contacto visual con Maximiliano. Levanté una mano en un pequeño saludo frío. Luego sonreí. Maximiliano lo vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. En ese momento, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, miedo. El comienzo de entender que no estaba luchando contra un anciano asustado, sino contra alguien que había planeado esto, que había querido esto. Me di la vuelta, le dije algo en voz baja a Adriana. Ella se rió. Caminamos hacia su auto. Detrás de nosotros, Maximiliano y Natalia permanecieron congelados en los escalones del juzgado, comenzando a entender que estaban en una pelea que no podían ganar. En el auto, Adriana ya estaba planeando. 15 de mayo, 10 días. Necesitan encontrar un abogado real, lo que cuesta dinero que no tienen. Mientras tanto, la orden de restricción los mantiene alejados de ti y de Valeria, y mañana enviaré todo al fiscal de distrito. ¿Lucharán o se retirarán? El ego de Maximiliano dice, luchar. Su cuenta bancaria vacía dice retirarse. De cualquier manera, ganamos. Esa noche, Arturo llamó. La presentación en el juzgado es pública. Tengo amigos en el periódico que podrían estar interesados en una historia sobre intentos de abuso financiero de ancianos. ¿Quieres que plante semillas? Todavía no. Deja que Maximiliano cometa el próximo error primero. Lo hará. La desesperación lo garantiza. Después de colgar, me senté con mi colección de sellos. Examiné un raro sello de la era victoriana que valía $150,000 a través de mi lupa. Manos firmes. Mente clara. Maximiliano y Natalia estaban comenzando a darse cuenta de que habían elegido una pelea con alguien que tenía paciencia, recursos y nada que perder. La orden de restricción significaba que no podían acercarse. La contrademanda significaba que estaban perdiendo dinero que no tenían. La fecha de la corte.
El 15 de mayo significaba que tenían 10 días para resolver una situación imposible. Coloqué el sello cuidadosamente en su estuche protector. Había construido esta colección durante décadas, a través de la paciencia y la precisión. Desmontar la vida de Maximiliano requeriría las mismas habilidades, y yo tenía mucho tiempo. Maximiliano, por otro lado, tenía 10 días antes de que todo colapsara. El reloj corría, y yo estaba observando cada segundo. 3 días después de la audiencia judicial, la columna de Arturo apareció en el periódico local. El titular decía: Abuso financiero de ancianos, una amenaza creciente en la ciudad. No nombró a Maximiliano ni a Natalia directamente, pero describió un caso reciente que involucraba a un emprendedor de 35 años, que presuntamente planeó institucionalizar al padre de 65 años de su prometida para acceder a los ahorros de jubilación. Los detalles eran específicos: boda cancelada en el Valle, documentos judiciales, orden de restricción. Cualquiera en su círculo social reconocería la historia. En 48 horas, el artículo había sido compartido en las redes sociales locales 700 veces. Los contactos comerciales restantes de Maximiliano lo vieron. Los clientes inmobiliarios de Natalia lo vieron. La campaña de rumores se convirtió en un rugido. Están acabados socialmente, me dijo Arturo sobre el ajedrez ese miércoles. Mis fuentes dicen que Natalia está bajo investigación por el Departamento de Bienes Raíces. Maximiliano fue desalojado de su espacio de trabajo. Moví mi caballo, considerando. ¿Qué pasa con la bancarrota? Los acreedores solicitaron procedimientos del capítulo 7, el día después de que pasó la fecha límite del 15 de mayo. Todo lo que tienen, que no es mucho, se liquida. Arturo capturó mi alfil. El auto fue embargado la semana pasada. Maximiliano tuvo que tomar un taxi para su consulta con el abogado de bancarrota. No podía pagar el anticipo. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como había planeado. 2 semanas después, me paré en un museo en el Gran Parque, rodeado de la alta sociedad de la ciudad. La subasta benéfica para el Fondo de Protección Financiera de Ancianos había atraído a ejecutivos de tecnología, familias de dinero viejo, filántropos que daban forma al paisaje cultural de la ciudad. Yo había ayudado a organizarlo a través de mis conexiones en el mundo del arte, todavía sin revelar que era H.A., solo un donante preocupado, que había aprendido sobre este tema recientemente. Mi contribución, un grabado temprano de Banksy, autenticado, valorado en $800,000. Valeria estaba a mi lado, elegante con un vestido negro simple. Había estado sanando durante las últimas semanas, volviéndose más fuerte. Esta noche mantenía la cabeza en alto. «Papá», susurró, «la mitad de la gente aquí nos está mirando. Déjalos. Estamos apoyando una causa importante». Durante los discursos, un orador contó una historia notablemente similar a la mía. Un hombre de unos 30 años que había planeado institucionalizar al padre de su novia para robar los ahorros de jubilación. No se dieron nombres, pero la gente en la sala conectó los puntos. Lo había arreglado a través de los organizadores. Vi las miradas de complicidad, las conversaciones susurradas. Maximiliano y Natalia no estaban aquí, por supuesto, pero verían las publicaciones en las redes sociales mañana. Las fotos de la multitud brillante, la pieza de Banksy, la gente discutiendo el abuso de ancianos con implicaciones directas. «Ese Banksy que donaste», dijo Valeria más tarde, examinando el catálogo de la subasta. ¿Eso valía $800,000? Según la estimación, Maximiliano pensó que tenías tal vez $500,000 en total. Acabas de regalar más que eso. Sonreí. Fue para una buena causa. Y dejó claro un punto. A la mañana siguiente, Adriana llamó con actualizaciones. Maximiliano y Natalia se declararon en bancarrota por separado. Movimiento inteligente por parte de Natalia. Está tratando de distanciarse de él legalmente. ¿Qué pasa con nuestra contrademanda? El tribunal de bancarrota tiene prioridad, pero nuestro juicio se mantiene. Nunca podrán pagarlo, pero lo sigue para siempre. Crédito destruido. Empleo afectado.
Sentirán esto durante años. No estoy tratando de cobrar dinero de ellos. Estoy tratando de asegurarme de que nunca vuelvan a hacer esto. Misión cumplida. Ningún banco los tocará. Ningún empleador legítimo los contratará para ningún puesto de confianza. Las fuentes de Arturo informaron su deterioro en detalle. Maximiliano y Natalia se habían mudado juntos temporalmente. Ambos en la quiebra, ambos desempleados, compartiendo su apartamento-estudio. El arreglo duró 2 semanas antes de explotar. Se gritan todas las noches, me dijo Arturo. Mi contacto en el edificio dice que el vecino presentó una queja por ruido. No me complace su sufrimiento. No deberías, pero deberías saberlo. Natalia se mudó ayer. Se quedó con una amiga en otro barrio. La sociedad ha terminado. Se culpan mutuamente. Predecible. La culpa compartida destruye las relaciones. No podían enfrentar lo que habían hecho juntos. Entonces llegó la carta de Maximiliano. Valeria me la trajo. Su expresión incierta. Llegó a través de Sara, mi amiga de la escuela. Él le pidió que me la diera. Se supone que no debe contactarme directamente debido a la orden de restricción. La leí. Emocional, bien escrita, manipuladora. Maximiliano afirmaba que Natalia lo había empujado a todo. Decía que sus sentimientos por Valeria eran reales. Rogaba por una reunión para explicar. Valeria observó mi cara. Estoy pensando en reunirme con él, solo para darle un cierre. Cada instinto protector gritaba que no. Absolutamente no. Era peligroso, él la manipularía. Pero recordé el consejo de Adriana de hace semanas. No puedes protegerla para siempre. Ella necesita tomar esta decisión y ver quién es él realmente. Tomé una decisión difícil. Eres una adulta, hija. Esta es tu elección. Pero si te reúnes con él, será en un lugar público a plena luz del día, y yo estaré cerca. Ella asintió lentamente. La cafetería de moda en la calle principal. Sábado por la tarde. Llamé a Arturo. Te necesito en la cafetería. Discreto. Dispositivo de grabación por seguridad. Ya lo estaba planeando, dijo Arturo. A Adriana, ¿la orden de restricción, si Valeria inicia el contacto, es legal? Sí. Pero si él se vuelve amenazante, es motivo de arresto. Tendré a la policía al tanto de la situación. Llegó el sábado. Me posicioné frente a la cafetería, en mi auto, donde Valeria podía verme a través de la ventana. Arturo estaba sentado adentro en una mesa de la esquina con un periódico y equipo de grabación discreto. Habíamos arreglado una señal. Si Valeria colocaba su taza de café en el borde de la mesa, entraría inmediatamente. A través de la ventana de la cafetería, vi llegar a Maximiliano primero. Se veía terrible, sin afeitar, ropa gastada, ojos hundidos. Cuando Valeria entró, se puso de pie con lo que parecían ser lágrimas genuinas. No podía escuchar la conversación, solo podía ver el lenguaje corporal. Espera. Confía en la fuerza de tu hija. Pasaron 15 minutos, 20. Entonces Valeria se levantó abruptamente, colocó su taza en el borde de la mesa. Estaba fuera del auto y cruzando la calle antes de que ella llegara a la puerta. Ella caminó directamente hacia mí, su expresión clara y resuelta. No lloraba. No estaba temblando. Con la mirada clara. Nos subimos al auto. Nos sentamos en silencio. Finalmente, ella habló. Tenías razón, sobre todo. Me pidió dinero. Incluso ahora, quebrado y desesperado, se trataba de dinero. Tomé su mano. Siento que hayas tenido que ver eso. No lo siento. Necesitaba verlo yo misma. Ahora lo sé. Arturo llamó mientras conducíamos a casa. Tengo todo en audio. Violó el espíritu de la orden de restricción al tratar de usarla para llegar a ti, y admitió haber escuchado rumores sobre tu riqueza. Esa noche, Adriana llamó. El fiscal está presentando cargos. Fraude fiscal. Fraude de préstamos. Intento de abuso financiero de ancianos. Quieren que testifiques. Audiencia preliminar en 3 semanas.
¿Tendré que explicar mis recursos? Si el abogado de Maximiliano intenta afirmar que estás exagerando. Sí, aquí es cuando ocurre la revelación de H.A. ¿Tu elección? Valeria estaba escuchando. Me asintió con la cabeza. Hazlo, papá. Deja que todos sepan quién eres realmente. Te has escondido lo suficiente. Decidí. Testificaré completamente. Que sepan quién es H.A. Adriana. Hizo una pausa. Saldrá en las noticias. Tu reputación en el mundo del arte se hará pública. Bien, tal vez otro joven estafador lo piense 2 veces antes de apuntar a alguien que asume que es débil debido a la edad. Después de la llamada, me senté en mi estudio rodeado de mis tesoros ocultos. Basquiat, Haring, Banksy. Sellos raros que valen millones. Durante 15 años, había ocultado esto para proteger a Valeria. Ahora revelarlo protegería a otros. El testimonio sería mi movimiento final, no desde las sombras, sino a plena luz. Valeria llegó a la cafetería a las 2 de la tarde. Maximiliano ya estaba allí, transformado del emprendedor pulido que una vez la había cortejado. Ropa sin planchar que colgaba suelta en su marco. Círculos oscuros tallados debajo de sus ojos como moretones. Se puso de pie cuando ella entró. Lágrimas, reales o actuadas, llenaron sus ojos. Valeria, gracias por darme esta oportunidad. Ella se sentó, su postura cautelosa. Don Arturo estaba a 2 mesas de distancia, absorto en su periódico, el dispositivo de grabación activo en el bolsillo de su chaqueta. A través de la ventana, ella podía ver el auto de su padre estacionado al otro lado de la calle, exactamente donde había prometido. Maximiliano se lanzó a su discurso preparado. He tenido tiempo para pensar en lo que hice, en lo que me convertí. Su voz se quebró auténticamente. Natalia, ella presionó muy fuerte. Siempre se ha tratado de dinero, estatus. Me dejé atrapar por sus planes. Pero mis sentimientos por ti eran reales, son reales. Alcanzó su mano a través de la mesa. Ella no se apartó de inmediato, pero tampoco devolvió el gesto. Maximiliano, escuché lo que le dijiste a Natalia, el plan del asilo de ancianos. Usarme para controlar a mi padre. ¿Cómo explicas eso? Él había ensayado esta respuesta. Estaba actuando para ella. Me estaba presionando. Dijo que si no tenía un plan concreto, se retiraría de ayudar con los gastos de la boda. Dije lo que ella quería escuchar. Nunca lo dije en serio. Casi convincente. La expresión de Valeria se suavizó ligeramente. La nota que le di a mi padre fue lo más difícil que he hecho. Te amaba. Y te amo. Maximiliano se inclinó hacia adelante, la intensidad reemplazando las lágrimas. Podemos empezar de nuevo. Tal vez no aquí, no en esta ciudad, sino en otro lugar. Reconstruiré mi vida, te demostraré. Entonces cometió el error. Tu padre. Él no es lo que parece, ¿verdad? He escuchado cosas, rumores sobre dinero, arte, colecciones. ¿Es verdad? Sus ojos se agudizaron a pesar de la actuación de contrición. Porque si lo es, Valeria, si solo hablas con él, explícale que he cambiado, que necesito ayuda para volver a ponerme de pie. No sería para mí, sería para nosotros, para nuestro futuro. El momento se cristalizó para Valeria con perfecta claridad. Se puso de pie con calma, colocó su taza de café en el borde de la mesa, la señal preestablecida, y habló con una firmeza que incluso a ella la sorprendió. Nunca se trató de mí, no hace 6 meses, no en la boda, no ahora. No me amas, Maximiliano. Amas lo que crees que puedes obtener a través de mí. La fachada de Maximiliano se rompió como porcelana caída. Se puso de pie, su voz elevándose. Valeria, espera. No entiendes la presión bajo la que estoy. Tu padre me destruyó. Tiene millones, millones, y me está dejando morir de hambre. La gente en la cafetería se volteó para mirar. Solo necesito una oportunidad, solo un poco de ayuda. Valeria caminó hacia la puerta, su voz resonando a través del espacio repentinamente tranquilo. No me contactes de nuevo, no escribas, no llames. Hemos terminado.
Cruzó la calle hacia el auto de su padre. Subió al asiento del pasajero. Se sentaron en silencio mientras ella procesaba lo que había sucedido. Finalmente, habló. Tenías razón sobre todo. Me pidió dinero. Incluso ahora, incluso después de todo, se trataba de dinero. Héctor cubrió su mano con la suya. Siento que hayas tenido que ver eso, pero estoy orgulloso de ti por enfrentarlo. No lo siento. Necesitaba verlo yo misma. Si solo hubiera tomado tu palabra, una parte de mí siempre se preguntaría. Ahora lo sé. Su teléfono sonó mientras conducían a casa. La voz de Arturo estaba tranquilamente satisfecha. Tengo todo en audio. Violó el espíritu de la orden de restricción al tratar de usarla para llegar a ti, y admitió investigar tu riqueza. Esto es utilizable, guárdalo bien. Después de que Valeria dejó la cafetería, Maximiliano regresó a su apartamento estudio, rabia y humillación ardiendo a través de la cuidadosa actuación que había construido. Llamó a Natalia. Ella sabe sobre el dinero. Alguien le dijo que el viejo es rico, realmente rico. Apuntamos al nivel equivocado. Deberíamos haber ido a lo grande, planeado mejor. La voz de Natalia cortó como vidrio. ¿Nosotros? No hay nosotros. Tú arruinaste esto. Incluso en la cafetería no pudiste evitarlo. Tuviste que preguntar sobre el dinero. Amigos mutuos vieron todo. Eres patético. Esta fue tu idea. Encontraste a Valeria y lo ejecutaste mal. He terminado, Maximiliano. No me llames de nuevo. Su voz se volvió fría. Cuando la oficina del fiscal llame, cooperaré. No caeré por tus errores. Ella colgó. Maximiliano se sentó solo en el apartamento que se había convertido en su prisión. Todo perdido. Dinero, reputación, su hermana, cualquier posibilidad de salvar algo. Su teléfono sonó. La oficina del defensor público devolviendo su llamada sobre la investigación de impuestos. Señor, he revisado su caso. La evidencia de solicitudes de préstamos fraudulentas es sustancial. Los cargos por evasión de impuestos son probables. Está enfrentando un posible tiempo en la cárcel. Las paredes se estaban cerrando. Esa noche, Adriana llamó a Héctor con la noticia que había estado esperando. El fiscal está presentando cargos. Fraude fiscal, fraude de préstamos. Quieren que testifiques en el juicio. ¿Mis recursos? Si el abogado de Maximiliano intenta afirmar que eres solo un anciano vengativo exagerando la amenaza, sí, necesitarás establecer tu estado financiero real y por qué su plan era creíble. Adriana hizo una pausa. Aquí es cuando ocurre la revelación de H.A., Héctor. En la corte, en el registro, tu elección. Hazlo, o puedo tratar de mantenerlo sellado. Héctor miró a Valeria que había estado escuchando. Ella asintió firmemente. Hazlo, papá. Deja que todos sepan quién eres realmente. Te has escondido lo suficiente. Maximiliano pensó que no eras nadie. Muéstrales a todos la verdad. Héctor tomó su decisión. Testificaré, completamente. Que sepan quién es H.A. He terminado de esconderme. Saldrá en las noticias, advirtió Adriana. El periódico cubrirá la audiencia. Tu reputación en el mundo del arte se hará pública. Bien. Tal vez ayude a alguien más. Tal vez otro joven estafador lo piense 2 veces antes de apuntar a alguien que asume que es débil debido a la edad. Después de la llamada, Héctor se sentó en su estudio, rodeado de la colección que había construido durante décadas. Basquiat en una pared, Haring sobre la chimenea, sellos raros y álbumes protectores, cada uno un tesoro que había cazado y adquirido con paciencia y precisión. Durante 15 años, había ocultado este mundo para darle a Valeria una infancia normal. Ahora, revelarlo serviría a un propósito mayor. Protección para otros. Una advertencia a los depredadores que veían la edad como debilidad. El testimonio sería su movimiento final. No desde las sombras donde había operado como H.A. durante tantos años, sino a plena luz, reclamando su identidad y su poder. Maximiliano había intentado enjaular a un león,
pensando que había encontrado a un anciano indefenso. En 3 semanas, en una sala del tribunal, Héctor le mostraría exactamente qué tipo de depredador había despertado. El juego casi había terminado, y Héctor tenía todas las piezas. La audiencia de bancarrota fue rutinaria hasta que Maximiliano me vio en la galería. Estaba sentado en la mesa del acusado mientras el síndico revisaba su presentación del capítulo 7. 2.300.000 en deudas. Activos. Una computadora portátil, algo de ropa, nada de valor. Las solicitudes de préstamo fraudulentas estaban siendo examinadas cuando Maximiliano notó que yo estaba sentado 3 filas atrás. Se puso de pie de repente, su silla raspando fuerte en la tranquila sala del tribunal. «Esto es culpa de él». Su voz se quebró con desesperación. «Ese viejo destruyó mi vida, canceló mi boda, puso a mi prometida en mi contra, llamó a mis acreedores, arruinó mi reputación. Todo porque es un pensionado amargado y solitario que no podía soportar perder a su hija». La jueza, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero, pidió orden. Adriana se puso de pie suavemente. «Su señoría, el señor Maximiliano está haciendo acusaciones serias. Quizás al señor Héctor se le debería permitir responder y aclarar sus circunstancias reales». La jueza me estudió. «Señor Héctor, por favor acérquese al estrado». Caminé hacia adelante, fui juramentado, tomé mi asiento. Maximiliano me fulminó con la mirada desde su mesa, respirando con dificultad. «Señor Héctor», dijo la jueza, «por favor explique su relación con este caso». Hablé con calma, deliberadamente. «Soy Héctor Álvarez, tengo 65 años. Vivo en un barrio tranquilo de la ciudad. Durante los últimos 15 años, he vivido modestamente para darle a mi hija una infancia normal». Hice una pausa. «Pero el señor Maximiliano está equivocado sobre quién soy». Maximiliano se inclinó hacia adelante. «En el mundo del arte, soy conocido como H.A. Durante 25 años, fui uno de los comerciantes más activos en arte contemporáneo en la costa oeste. Construí una colección privada valorada en más de $50 millones. La sala del tribunal quedó en silencio. La boca de Maximiliano se abrió. Continué, mi voz firme. «El señor Maximiliano apuntó a mi hija creyendo que yo era un pensionado vulnerable con ahorros modestos. Planeaba institucionalizarme para acceder a lo que pensaba que era tal vez $500,000. Lo miré directamente. No tenía idea. Mi colección incluye obras de Basquiat, Haring, piezas tempranas de Banksy. Mi colección filatélica sola vale $8 millones. La pintura por la que el señor Maximiliano pasaba en mi sala de estar cada vez que visitaba, un Keith Haring autenticado que vale $2,5 millones. Él pensó que era un póster. Adriana se acercó con una carpeta. «Su señoría, documentación, certificados de autenticación, pólizas de seguro, registros de subastas». La jueza revisó los papeles. El rostro de Maximiliano pasó por horror, humillación, rabia. Se puso de pie de nuevo gritando: Tú tenías 50 millones y me dejaste pensar. Me estuviste jugando todo el tiempo». La voz de Adriana fue de hielo. «No, señor, usted se jugó a sí mismo. El señor Héctor estaba viviendo su vida. Usted eligió apuntar a él y a su hija». La jueza intervino bruscamente. «Señor Maximiliano, siéntese. El tribunal reconoce que el señor Héctor tenía todo el derecho de protegerse a sí mismo y a su hija de su esquema. La evidencia de su intención fraudulenta es abrumadora». Agregué una declaración final. «Viví modestamente por elección para proteger a mi hija de personas como usted. Resulta que incluso la modestia no fue suficiente protección. Pero he terminado de esconderme ahora. El mundo puede saber quién soy porque la gente necesita entender que la edad no es igual a vulnerabilidad y que subestimar a alguien basándose en las apariencias es siempre un error». La sala del tribunal estalló en susurros. Los reporteros de la corte escribían frenéticamente.
Alguien en la parte de atrás estaba enviando mensajes de texto. Para la noche, el periódico principal de la ciudad tenía la historia completa. Misterioso coleccionista H.A. revelado como Héctor Álvarez, leyenda del mundo del arte, frustra el complot de un cazador de fortunas. El artículo era completo. La boda cancelada, el esquema de Maximiliano, la bancarrota, mi colección con fotos del Haring, sellos seleccionados, un Basquiat, citas de figuras del mundo del arte, expresando emoción por conocer finalmente la identidad de H.A. Mi teléfono sonaba constantemente. Solicitudes de entrevistas, reportajes de publicaciones de arte, propuestas de exposiciones en museos. Arturo pasó esa noche sonriendo. Eres una celebridad ahora. ¿Cómo se siente? Extraño. Me escondí durante 15 años. Ahora todos lo saben. Nos serví whisky a ambos. Pero tal vez sea lo correcto. Tal vez la transparencia sea mejor protección que el secreto. Valeria leyó los comentarios en línea en voz alta. Te llaman un genio protector, y a Maximiliano. Quizás el estafador más incompetente en la historia de la ciudad. Sonreí levemente. Una semana después, Adriana llamó con los detalles finales. Maximiliano aceptó un acuerdo de culpabilidad. 18 meses de prisión federal por fraude fiscal. Será sentenciado la próxima semana. La bancarrota de Natalia es definitiva. Perdió todo. ¿Se acabó entonces? Se acabó. Ganaste, Héctor. Miré a Valeria que estaba dibujando en su diario, algo que no había hecho en meses. Una señal de que estaba sanando. No, dije en voz baja. No se acabó. Está comenzando. Ahora descubrimos qué viene después. ¿Cómo usamos esto para ayudar a otros? 2 cartas habían llegado esa tarde. Una de una instalación de mínima seguridad. Una de una dirección en un barrio modesto. Valeria había visto las direcciones de retorno. Te escribieron, había dicho. Las había dejado a un lado en mi escritorio. Hoy no. Déjalas reposar. Algunas conversaciones requieren el momento adecuado. Ahora, en la tranquilidad de la noche, miré esos sobres, Maximiliano y Natalia, escribiendo desde sus derrotas separadas. Mañana, pensé. Mañana leería lo que tenían que decir. Esta noche me senté con mi hija y la vi dibujar y sentí algo que no había sentido en 5 meses. Paz. Pasaron 3 semanas antes de que abriera las cartas. Era un sábado por la mañana, finales de agosto. Valeria me trajo café y dijo en voz baja, ¿vas a leerlas? Recogí el primer sobre, la letra de Maximiliano, dirección de retorno de la prisión federal. Señor Héctor, le escribo esto desde un lugar donde nunca imaginé que estaría. 18 meses se sienten como una eternidad cuando no tienes nada más que tiempo para pensar en tus errores. Estaba cegado por la codicia. Lo miré a usted y vi un objetivo en lugar de una persona. Miré a Valeria y vi acceso en lugar de la mujer que decía amar. Tenía razón al detener la boda. Tenía razón sobre todo. Me dio una lección que nunca olvidaré. No espero perdón, no lo merezco. Pero Valeria merece saber que entiendo lo que le hice. Y lo siento. Espero que encuentre a alguien digno de ella. Nunca fui yo. La carta de Natalia era más corta, escrita en papel barato. Señor Héctor, he perdido todo. Mi licencia, mi carrera, mis ahorros, mi hermano, mi reputación. Estoy trabajando en un centro de llamadas ganando el salario mínimo. Algunas mañanas no quiero levantarme, pero lo hago. Porque tengo que vivir con lo que he hecho. Tenía todo el derecho de detenernos. Planeamos algo cruel y pensamos que nos saldríamos con la nuestra porque usted era mayor y parecía solo. Estábamos equivocados sobre sus circunstancias. Pero lo más importante, estábamos equivocados sobre quién es usted como persona. Gracias por no destruirme completamente cuando podría haberlo hecho. Pasaré años pagando mis deudas, pero al menos soy libre. Eso es más de lo que merezco. Valeria preguntó, ¿qué harás? Pensé cuidadosamente. Luego escribí 2 respuestas. A Maximiliano. Tu disculpa es aceptada.
Usa estos 18 meses para convertirte en alguien diferente. Las puertas a mi vida y a la de Valeria están cerradas permanentemente, pero las puertas hacia adelante siempre están abiertas si eliges atravesarlas honestamente. Aprende de esto. A Natalia. Tu disculpa es aceptada. Reconstruye tu vida con integridad. Mantente alejada de mi familia, pero sabe que no deseo tu sufrimiento continuo. Lo que hiciste estuvo mal. Tus consecuencias son apropiadas, pero las consecuencias no son para siempre. Los cambios de carácter sí lo son. Elige ser mejor de lo que eras. Firmé ambos simplemente. Héctor Álvarez. Valeria las leyó. No los estás perdonando exactamente. Los estoy liberando. Hay una diferencia. El perdón significaría una relación restaurada. No estoy ofreciendo eso, pero estoy reconociendo sus disculpas y diciéndoles que sigan adelante. La justicia no significa que tenga que odiarlos para siempre. Pagaron el precio. Ahora necesitan hacer algo útil con lo que venga después. Esa noche, asistimos a la exposición benéfica en el museo. Mi colección se exhibió con total autenticación y procedencia. El Haring de mi sala de estar, varias obras de Basquiat, el Banksy temprano, selecciones de mi colección de sellos raros bajo vidrio. Cada pieza tenía una pequeña placa que mostraba su valor. La exposición se titulaba Sabiduría y Valor, protegiendo a nuestros mayores. Di un breve discurso a la multitud reunida, la sociedad de la ciudad, coleccionistas, grupos de defensa de ancianos, medios de comunicación. Escondí esta colección durante 15 años para proteger a mi hija. Entonces, alguien intentó usar a mi hija para robarme de todos modos. Les muestro esto esta noche no para presumir, sino para dejar claro un punto. Las apariencias engañan. La edad no significa vulnerabilidad. La amabilidad no significa debilidad. No subestimen a las personas. Y no se aprovechen de aquellos que creen que no pueden defenderse. A veces se defienden perfectamente. Los aplausos llenaron la galería. Más tarde observé a Valeria hablando con Jacobo, el curador del museo que había ayudado a organizar la muestra, de unos 30 y tantos años, genuinamente entusiasta por el arte, haciendo preguntas inteligentes sobre la procedencia y la filosofía de la colección. Habían estado viéndose durante unas semanas. Lo había notado, pero no dije nada, dejándola tomar sus propias decisiones. Él estaba explicando el significado de una pieza de Basquiat, y Valeria estaba sonriendo, realmente sonriendo, no la sonrisa forzada que había usado con Maximiliano. Arturo se acercó, siguiendo mi mirada. Ese es el curador, ¿verdad? Parece mejor que el último. Sustancialmente mejor. No ha preguntado sobre mi patrimonio neto ni una sola vez. Arturo se rió. Vara baja pero justa. Adriana se unió a nosotros. Entonces, HA, ahora que eres público, ¿qué sigue? Estoy pensando en hacer este fondo permanente. Tal vez establecer una fundación, usar la colección para enseñar a las personas cómo protegerse. Parece un mejor legado que estar sentado en mi sala de estar. La exposición terminó. Valeria y yo condujimos a casa juntos. Estoy orgullosa de ti, papá. Podrías haber llamado a la policía. En cambio, les diste una lección que nunca olvidarán, protegiste a otras personas de ellos y convertiste todo en algo positivo. Tenía recursos que ellos no esperaban. No todos los tienen. Por eso el fondo importa. Ayudar a las personas que no tienen 50 millones para protegerse. En casa, volví a mi estudio. Saqué una nueva adquisición. Un sello Penny Black de 1840 que había comprado en una subasta por $300,000. Lo examiné a través de mi lupa. El detalle increíble incluso después de 185 años. Pensé en los últimos 5 meses. La boda cancelada, la investigación, las batallas legales, la revelación de HA, la victoria. Pero sobre todo pensé en Valeria, a salvo, sanando, aprendiendo a confiar de nuevo pero con más cuidado. El sello entró en su funda protectora. El álbum se cerró. La vida continúa. Ya no me escondo. Las personas que intentaron usarme
están viviendo con las consecuencias de subestimar la sabiduría, la experiencia y el amor de un padre. La mejor venganza, me di cuenta, no fue destruirlos, fue vivir bien, abiertamente, y asegurarme de que nunca pudieran volver a hacerlo. Eso es justicia, eso es suficiente. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban en el crepúsculo. En algún lugar de esa ciudad, Maximiliano estaba sentado en prisión aprendiendo lecciones duras. Natalia trabajaba hasta tarde en un centro de llamadas. Estaban viviendo con consecuencias, pero estaban viviendo. Eso es gracia. El álbum en el estante contenía millones en sellos. Las paredes sostenían millones en arte, pero el verdadero tesoro estaba en la habitación de al lado. Mi hija, a salvo y feliz, y sabia ahora. Esa es la victoria que importa. Apagué la luz del estudio y caminé hacia el sonido de la risa de Valeria. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.